Porque ¿sabes qué? En este camino tú no tienes que ponerle candela, la candela la pone Jehová. Tú nomás tienes que poner tu disposición. Y él le dijo, no le ponga candela. Él le dijo, no le ponga candela. Wow. ¿Sabe por qué él le dijo, ahora al mío échenle agua? Porque no quiero que digan que lo mío fue alguien que lo puso, para que ellos vean que el fuego que va a descender fue Dios que lo mandó. Traten de apagarlo, dañenlo, hagan lo que ustedes quieran. El fuego está ahí. Lo que Dios está buscando son personas que sean más que Elías. Te digo por qué más que Elías, porque ya la temporada de Elías pasó. Sí. Ahora la temporada tuya, esta temporada es tuya y es mía. Eso es lo que está pasando con esta generación, que se está proclamando un avivamiento que Dios no lo ha reunido a ellos en ningún lugar. Sí. ¿Y sabes por qué Dios no lo ha reunido? Porque no tienen el valor de enfrentarse al sistema. No tienen el valor de enfrentarse al sistema. O sea, disculpa que te interrumpa. Hay gente que tiene la autoridad de Dios como Elías, pero no están en pie de guerra para decirle a un pastor, bájese de ahí que usted está mal. En el sentido de no tienen ese valor. No tienen ese valor. Pero recuerda que la plataforma que hubo en el Monte Carmelo fue porque hubo un rey que no le gustó que Elías le dijera la verdad. Sí. Bienvenido a tu canal, Siervo Rodríguez. Hoy tenemos un debate bíblico con un maestro de la palabra, una persona que ha estudiado teología, alguien que Dios lo ha inquietado para traer una enseñanza a todo aquel que está suscrito a este canal. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a dejar con nosotros para que se presente a nuestro hermano Edgar Bautista Ungido. Dios te bendiga. Te bendiga más. Hubo una batalla una vez que hicimos un video para subirlo y el video se me desapareció. Dios sabe el tiempo perfecto. Pero estamos aquí de nuevo. Amén. Vamos a ver si este va para arriba. Amén. En el nombre de Jesús. Que todo aquel que ve este video sea bendecido con una palabra. Amén. Preséntate. Amén. Mi nombre es Edgar Bautista García. Iglesia Fuente de Boya Primera, Pastor Dionisio Florentino. Es más que un placer para mí estar en este canal. Amén. Con mi hermano Edwin Rodríguez. Amén. Amén, amén. Es un placer estar en esta plataforma, que espero que esto que vayamos a hacer en esta preciosa tarde sea de bendición para cada uno de los que lo escuchan. Amén. Amén. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos algo no sencillo, porque la palabra de Dios no son sencillas, la palabra de Dios son vida y son poder. Amén. A través del Espíritu Santo, pero algo breve que nosotros necesitamos para esta generación, para esta generación. Y el tema de lo que vamos a hablar en esta preciosa noche es una generación, un pueblo, un profeta y un Dios. Lo vamos a entrar por sesión. Esto es una sesión es una sesión, ¿verdad? Vamos a hablar simplemente de los factores que nosotros necesitamos para que el pueblo se vuelva a Dios. Amén. Para que el pueblo se vuelva a Dios. Y diremos, todo el mundo se ha vuelto a Dios. Hay personas que ellos están en el pueblo, pero no son del pueblo. Ay, Dios mío. Eso es lo que está pasando en esta generación. Si vamos a empezar así, te van a perseguir. El problema es que Jesús lo persiguieron y los apóstoles fueron perseguidos. El hombre de Dios es llamado a ser perseguido. Ahora Dios no nos llama a perseguir. Ay, Dios mío. Eso es lo que está pasando. Entonces, este hombre fue perseguido, el profeta Elías fue perseguido por una palabra que no le gustó al sistema. Sí. Eso es lo que pasa con este estudio. Sí. El hombre de Dios es perseguido por una palabra que no le convino al sistema. Tú sabes que eso que tú dices, que es mejor ser perseguido que perseguir, me llegó hace mucho tiempo, porque volverse un perseguidor lo que te puede como traer problemas. Amén. Eso el mundo espiritual te trae situaciones en la vida en las que muchas veces, si tú te vuelves perseguidor tarde o temprano, eso se va a volver contra ti. Se va a volver contra nosotros. El apóstol Pablo, o conocido como Saulo, el mismo nombre, tiene una evidencia de esto. Sí. Pero para avanzar en lo que queremos hablar en esta preciosa noche, en esta plataforma, que espero que no sea simplemente algo más, sino que la gente sepan que la palabra de Dios son inmutables, y que la palabra de Dios cada vez tiene fortaleza para nuestra vida. Amén. Y no hay mayor ente que la palabra del Señor. Para eso vamos a tener una porción de la palabra del Señor leída en el primer libro de Reyes, ya que es un libro, no una carta, por eso se le dice primer libro de Reyes, capítulo 18, unos cuantos versos del 30 en adelante. Amén. Amén. La palabra del Señor se estará leyendo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí.
y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, dice así, y cogió 12 piedras conforme al número de la tribu de Israel y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. ¿Cuál fue la palabra qué es lo que fue primero que él tomó? Él tomó el altar que estaba arruinado, pero primero él reunió al pueblo. Sí. Sabe que sin unión no puede haber victoria. No. Entonces estamos hablando de una generación, un pueblo, un profeta y un Dios. Sí. El representante del pueblo era el profeta. Amén. La boca de Dios. La boca de Dios era conocido en griego como profeta, uno que habla en el nombre de otro, y conocido como la boca de Dios. O enviado. O enviado, o el vidente. Entonces la gente dirá, Dios en todo tiempo tiene su persona. Eso tiene mucha tela por donde cortar, porque tú sabes que hay gente que son profetas pero no son videntes. No son videntes, porque una es tener la visión y otra es tú hablar, pero a veces tú cuando vayas a hablar tienes que saber si es el mismo Dios que está hablando a través de tu boca. Pero Elías estaba convencido en el monte Carmelo de que Jehová ese que hubiese hablado por su boca. Una evidencia de eso era que Elías Jehová le dio una orden que no iba a llover y no llovió. El dilema y la persecución de Elías estaba cuando él dijo que no iba a llover. A Elías lo buscaron por todos los tipos de reinos. Acá le dijo, yo te busqué por todos los reinos y no te encontré. Wow. ¿Sabe por qué no lo encontraron? Porque no es cuando el enemigo quiera, es cuando Dios diga que te van a encontrar. Entonces vamos a entrar al primer tema. Dale. Una generación. Jezabel era hija de un sacerdote de Tiro, Set-Baar. Este hombre mató a su hermano para poder quedarse con el reinado y formular su imperio de maldad y de idolatría. Entonces este hombre era conocido como un dios en ese tiempo, como un dios de la fertilidad. Y esta muchacha se adoptó la costumbre de su padre, y su padre nunca la trató bien, pero ella se llenó con una raíz de amargura, y esta muchacha nació con un rencor de una persona que era asesina, no perdonaba a nadie. Pero tú sabes que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Él le instruyó por en su camino. Exacto. En su camino. Sí. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Pero te voy a decir algo. Si tú eres representante de Dios aquí en la tierra, sea en reinado, sea religiosamente o en la iglesia, tú tienes que saber cómo caminar delante de Dios. Exacto. Y dónde tú te metes. Porque el rey acá, él era el rey de Israel, y fue a buscar una mujer pagana que ellos idolatraban, y eran gente pagana que hacían sacrificios humanos. Sí. Esas personas lo que hacían era que hacían sacrificios humanos, y eso era lo que ellos le exigían, y no sacrificaban a todo el mundo. Esa gente sacrificaban personas de la realeza, o sea, personas nobles, no era todo el mundo. El primogénito de la realeza. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre fue a buscar a esta mujer, el cual le controló totalmente el sistema. Oye, si tú traes una gente de afuera, esa persona no te puede controlar a ti. El sistema no te puede controlar a ti. Tú tienes que controlar el sistema. Supongamos que él acá era el rey, pero ella controlaba los hilos desde la sombra para que él se manejara de una forma maliciosa y pecaminosa. Ella controlaba acá. Acá era el títere de su esposa, de Jezabel. Pero Jezabel lo que quería era imponer su imperio, quitarlo de lo de Jehová para imponerlo de él. Si tú ves el sistema donde nos estamos moviendo, quiere implantar cosas que no van con la ley de Dios. Jehová no aceptaba sacrificio humano. Lo primero que ella dijo, para arruinar tu vida espiritual, lo primero que te van a dar en tu altar, en la comunión que tú tienes con Dios. El monte del Carmelo era conocido donde iban a hacerle culto a Jehová. Donde iban a proclamarle culto a Jehová. Por ella dijo, yo voy a tomar los lugares altos. Lo primero que en esta generación el enemigo quiere tomar es tu esencia de lo de Dios. La esencia tuya es lo que el enemigo quiere tomar, y esta mujer fue una usada del mismo Satanás. Igual los estudiosos dicen que acá fue uno de los peores reyes y malvados de ese tiempo. ¿Por qué? Porque totalmente los Baales y los 400 profetas de Acera y los 450 profetas de Baal tomaron lo que es la rienda de Jehová, de la adoración a Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que te van a quitar a ti es el deseo de la adoración. Pero hay un punto muy importante también entre lo que tú estás tocando, que la esencia
conlleva que tú busques a Dios en oración. La esencia se recarga buscando a Dios en oración. Y si tú no buscas esa esencia en oración, es decir, te cortan el cordón umbilical de la intimidad con Dios, prácticamente tú eres un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos. La lectura donde acabamos de leer, para entrar en esa parte, lo primero que Elías le dice a Acab, reúnanse, todo en el monte. Elías apareció, desde hace tiempo Dios lo tenía guardado y Elías apareció. ¿Sabe qué es lo que está pasando en esta generación? Que hay mucha gente que tienen el llamado, pero no tienen la actitud. Este hombre apareció. Primero, tú tienes que saber que es Dios que te está mandando y que Dios te está respaldando. Tú no te puedes mover de un lugar a otro sin tú saber si es Dios que te mandó a hacer lo que verdaderamente se te dijo. Correcto. Elías se levantó a enfrentar un sistema que estaba, óyeme, tú le puedes dar oído. Elías sabía que hubiesen matado a los profetas de Jehová. Entonces, ¿por qué Elías, si sabe que lo están mandando? Elías aparece y le dice, solamente yo he quedado. O sea, el mal de Israel o la posición de Israel era Elías, el único profeta activo que quedaba de Jehová. Elías cerró los cielos con la palabra que Jehová le dijo, y solamente por la palabra que Elías declarara, los cielos se abrían. Por eso le estaban buscando. O sea, hay cosas que en esta generación tú tienes que marcarla, y él marcó una situación que estaba pasando. Entonces Elías no tuvo miedo porque Jehová lo mandó y lo respaldó. Y le dijo, reúnanse allá en el Monte Carmelo. ¿Por qué el Monte Carmelo? Elías sabía que el Monte Carmelo le iba a proveer todo lo que él necesitaba. Leña, el holocausto, el escenario. Era conocido como un huerto. Era conocido como un huerto. Dice que era un huerto de frutas. Era ese el significado del monte. Pero para entrar a lo que es un tema central, Elías lo primero que le dice al pueblo, mira, reúnanse. Lo primero es que tú no te puedes adelantar. Él le dijo, ustedes busquen un becerro y pártanlo, y porque ustedes son más que yo. O sea, era una generación, un pueblo, un profeta y un Dios. Eran 850 personas en contra de un solo. Pero había un solo Dios verdadero y un profeta verdadero. Ahora, una pregunta. ¿A qué se debe que 850 personas falsas sin unción profeticen mentira y no se den cuenta que están hablando mentira? Lo que pasa es que el enemigo en estos tiempos está poniendo un espíritu engañoso a la persona. Entonces tú tienes que saber y analizar la Biblia en este tiempo quién está hablando de parte de Dios. Porque te digo algo, nada de lo que ellos profetizaban se cumplía. Pero la misma persona cuando profetiza mentira cree que está bien. ¿A qué viene eso? Crees que está bien, porque en este tiempo hay algo que se parece mucho, y es la unción y la emoción. Cuando tú te mueves bajo una emoción, tú crees que está hablando de parte de Dios, pero cuando tú te mueves bajo una unción, entonces hay una evidencia de que Dios está hablando a través de ti. Y es lo que pasó con Elías. Ay, Dios mío. ¿Tú entiendes? Pero te voy a decir algo. De nada me vale a mí reunir un pueblo en un lugar y yo sacrificarme para que Dios haga algo si el pueblo no está dispuesto a cambiar. ¿Tú sabes por qué hay muchas personas que no reciben en esta generación? ¿Por qué? Porque su altar está descuidado. Ay, Dios mío. Elías, lo primero que Elías dice, ve, échense para acá en símbolo de unidad. Acérquense. Si tú te das cuenta, cuando se reúnen, él le dice, mírame, las piedras que están aquí, recójanme 12 piedras representantes de cada familia de ustedes. Así como yo reúno esa piedra, así yo quiero que ustedes se unan. La piedra era símbolo de unidad, pero también la piedra era símbolo de Cristo. La roca es símbolo de Cristo. Y el profeta Elías, lo primero que él dijo, mírame, el altar está arruinado, el altar de Jehová. Hay que arreglarlo. Pero el altar de los Baales estaba hecho porque ellos estaban controlando el sistema. Lo que se movía, el culto que se movía en esa generación era de los profetas de Baal. No era de los profetas de Jehová. Todo lo de Jehová estaba arruinado según humanamente. El pueblo de Israel tenía el altar donde se le hacía el sacrificio a Jehová, lo tenía de cuidado. Elías no le dijo, busquen un muchacho, sacrifiquen. Le dijo, vamos a sacrificar un buey, que es una de las leyes establecidas del sacrificio que Jehová le dio a Moisés para que se la diera al pueblo. O sea, el sistema no te puede controlar a ti.
tú tienes que controlar el sistema. Amén. Y eso pasó con Elías. Le dijo, yo no es lo que ustedes digan. Elías fue que le puso pauta a ellos. Tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, en esta generación, la gente no tiene que decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer exactamente lo que Dios te dijo que hiciera. Pero hay que tener carácter para eso, porque es que hay hombres de Dios que cuando el sistema lo arropa, ellos pierden la identidad completamente. Lo primero es que tú nunca te puedes enfrentar a una situación si no tienes identidad divina. Lo primero que Jesús en el Jordán, cuando escuchó la voz de Jesús, se le dijo, tú eres mi hijo amado. A él escuché que Dios le dio a él ahí. Tú eres mi hijo amado. Y le dio identidad divina. Sí. Tú no puedes nunca enfrentarte a un desierto y enfrentarte a cosas de este mundo si tú no sabes quién eres tú. Claro. Y si Dios no sabe, y tampoco si Dios no sabe quién eres tú. Hay gente que Dios no sabe quiénes son ellos. Y tú me dirás, pero Dios sabe quién es todo el mundo. Pero la Biblia dice que lo que le temen a él son conocidos por él. Sí. El apóstol Pedro dijo que hay personas que Dios no lo conoce, porque para Dios conocer a una persona tiene que estar de acuerdo con Dios. Dios no tiene relación con el pecado. Sí. Entonces él le dijo, reúnanse. Lo primero que le dijo, él le dije, reúnanse. ¿Tú sabes por qué en este tiempo no estamos teniendo tantos resultados en la congregación y hacemos culto y muchas cosas no se dan? ¿Por qué? Porque estamos desunidos. Y hay que primero arreglar algo. Tú te estás metiendo profundo. Hay que meterse profundo. Mira, tú me estás tratando de decir a mí que hay gente que van a congregarse un jueves a un culto de caballero y tienen la mente en que todavía no han cobrado para pagar la casa. En un sentido sí. En un sentido sí. Y otro hermano tiene problemas con otro hermano y no se hablan dentro de la congregación. Hay un factor que hay que cuidarse en esta parte y es que a la gente no le gusta en estos tiempos que le toquen sus intereses. Sí. Pero la palabra de Dios no es para ofender a nadie ni para tocar los intereses de nadie. Queremos sacar a la gente de dentro de la tumba. Sí, la quieren sacar dentro de la tumba. Y Elías le enseñó al pueblo cómo estaba su condición espiritual. El pueblo tenía falta de perdón. El pueblo se hubiese inclinado tanto al sistema, a lo que le da facilidad. Si tú te fijas, los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera comían a la mesa de Jezabel, o sea, tenían privilegio. El pueblo tenía un privilegio. Sin embargo, los profetas de Jehová estaban escondidos. Una beca para los mentirosos. Estaban escondidos. Estaban llenos de favores. Porque en este sistema tú encajas cuando tú te vas a favor del sistema, no en Cuando contra. tú le dices todo que sí. Todo que sí. Entonces el profeta, el representante de Dios, los reunió a todos. Y no era lo que ellos querían. Él le dijo, preparen. Le dijo Elías, preparen. Preparen. Le dijo, preparen su holocausto. O sea, le dije, Elías no le dijo, no preparen altar. Preparen el holocausto. Ustedes son más que yo, entonces yo apaciblemente voy a hacer lo mío. ¿Saben por qué hay muchas personas que no tienen efectividad en cosas que hacen en estos tiempos? Porque están muy desesperados en Dios. Sí. En este camino tú no puedes estar desesperado en Dios. Este es un camino muy largo y la persona tiene que, para obtener la victoria, tú tienes que estudiar sigilosamente a tu enemigo. Amén. Y él le dijo, preparen ustedes primero, yo voy a preparar el mío al paso, porque yo soy un solo. Son 800 y pico de personas para mí solo. No, le dio el turno y dejó que gritaran, él le dio el turno, pero si tú te vas a la lectura más para atrás, le dijo, prepárenlo que ustedes son más que yo. Entonces Elías se quedó preparando el de él al paso. Cuando llegó el tiempo de Elías a hacer el sacrificio, le dijo al pueblo, échense para acá. Ustedes tienen cosas que arreglar, ustedes tienen inimistades que tienen que hablar, ustedes tienen personas que tienen que arreglarse con ellos, ustedes tienen que arreglar su vida espiritual. ¿No? Lo confrontó. Pero Elías no lo menospreció, le dijo, acérquense a mí. Sí. Y le dijo, ustedes tienen que arreglar su altar que está roto. Y le dijo, échenmele agua al altar. Pónganmele leña, échenmele agua en toda la orilla. El agua simboliza pureza. En eso hay una enseñanza de que todo en eso representa al mismo Cristo. Amén. El enfoque de nosotros de la iglesia es Cristo. Amén. Cuando tú te desenfocas de Cristo, tú te vas a inclinar directamente al sistema. ¿Qué pasó con este panorama? Elías se burlaba de los profetas de Baal porque su Dios no les respondía. Sí. Pero quiero declararte algo que yo encontré a través de la palabra. ¿Es verdad? Elías le dice, reúnan sus dioses y yo voy y el Dios que responda. Elías dice, y el Dios que responda por medio del fuego, este es Dios, a este hay que adorarle. Elías simplemente le mencionó la primera vez el Dios de ellos. Sí.
Y después Elías, si tú te vas a la lectura más para atrás, Elías le menciona el nombre de Dios como 3 veces. Elías más nunca mencionó el nombre de Dios, de los dioses de ellos. Entonces Elías le dijo, este nombre que yo le estoy dando es verdadero. Y le dijo, este nombre que yo le estoy dando, yo vengo con la garantía de que este Dios me va a respaldar. Wow. Entonces hay personas que no están yendo con la garantía de que Dios lo va a respaldar. Hay personas que Dios le está diciendo, reúnete, pero ellos no están 100% seguros de que Dios le va a entregar la victoria. Y Elías fue convencido de que Dios fue que lo mandó. Elías estaba convencido. Estamos conectados. Yo te iba a dar esa misma palabra, te iba a aportar eso mismo, de que Elías tenía una convicción de que Dios iba a hacer algo, porque fue un milagro tan grande que dice que el fuego descendió, consumió el holocausto, y aún el agua que estaba derramada y que estaba regada en el holocausto y en la zanja fue lamida por el fuego. Fue lamida por el fuego. Pero acuérdate que había una sequía tiempo atrás. ¿Dónde el pueblo encontró tanta agua para echarle a la zanja? Elías, óyeme, Elías controló todo lo que había ahí. Elías controló acá. Elías controló a los profetas. Aún Elías tomó el pueblo, porque tú eres que tienes que posicionarte donde tú llegas. O sea que el sistema tuvo que obedecer. El sistema te dijo, échenmele agua. Él me dijo, hágame una zanja, échenmele agua. Y no fue una vez, fueron 3 veces. 3 veces. Le dijo, échenmele agua. Pero si tú te fijas, la lluvia fue más adelante que cayó. Sí, fue más adelante. No había agua, tanta agua. Porque luego le sigue la persecución de Jezabel. Sí, muchos animales murieron. Y hubo mucha muerte porque había sequía. Y Elías, yo quiero que usted me busque en agua. Pero ¿sabe qué? Que mientras yo estaba estudiando me vino la palabra. ¿Sabe cuándo el agua, cuando Dios le dijo a Elías que iba a llover? Cuando el pueblo renovó el pacto con Dios. Dios mío. Si no hay una renovación con Dios, hay mucha gente que ellos se preguntan que por qué no están siendo bendecidos y por qué el favor de Dios no está a ellos. Lo que pasa es que el altar de ellos está descuidado, y hasta que no lo arreglen, la lluvia no va a caer. Wow. Y hay un oprobio que hay que quitar. Hay un oprobio que hay que quitar. Una mancha. Sí, si nos vamos al sistema, el sistema que se estaba viviendo era un sistema politeísta. O sea, se adoraban de diversos dioses, pero nosotros somos monoteístas, solamente adoramos un Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta palabra? Que las personas de esta nación, de República Dominicana y del mundo, tienen que entender que es un solo Dios que hay que adorar. Amén. ¿Y cómo yo le demuestro eso? Lo primero que la iglesia tiene que mostrar el avivamiento, que el fuego de Dios todavía se está moviendo en estos tiempos. Amén. Que el fuego de Dios no se ha apagado. Yo veo mucha gente que dicen que el evangelio está en vergüenza, que hay mucha gente que tiene el evangelio de vergüenza. Oye, la Biblia dice que Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Amén. Y Dios le mostró a esa generación en ese tiempo. Dios nos está mostrando a nosotros como pueblo en esta generación de que todavía hay un Elías y hay personas que todavía descienden fuego del cielo. Dios mío. ¿Y qué pasó? Él se burlaba de ellos. Ellos se zanjeaban para que cayese sangre. Y gritaban. Pero ¿sabe qué? Hacían bulla de todo tipo. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando hoy en día también? Que hay muchas personas que están como los Baal. ¿Cómo? Están clamando tanto y están gritando tanto, como que ellos creen que Dios es Baal, y Dios no habla cuando tú quieres que Él te hable. Dios te habla cuando Él entendió que tiene que hablarte. Espérate, repite eso de nuevo, que hay gente que tiene que escuchar esa parte. Hay personas que están como los Baal, que ellos están zanjeando, están gritando para que Dios les responda. Pero debemos entender que Dios no nos responde cuando nosotros queramos. Él nos responde cuando es el tiempo perfecto para nosotros para que Él nos pueda responder. Pero hay gente que si Dios no le responde se descarrían. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que hay personas que lo conlleva a lo que estaban reunidos ahí del pueblo, que su altar está descuidado. No están ayunando. No están ayunando, no están buscando de Dios. La gente quiere que Dios le hable. La gente quiere que Dios le hable para ellos hablarle a otro. Pero primero Dios tiene que hablarte a ti para tú poderle hablar al otro. Hay personas que quieren restaurar lo que ellos tienen de cuidado. Tú tienes que restaurarte tú primero. Tu restauración tiene que ser primero. Claro. Tu restauración tiene que ser primero. Por eso le dijo a él, su restauración tiene que ser primero. Elías volvió el corazón del pueblo a Dios. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Hay mucha gente que se han descarriado, que se han apartado del camino. Estando dentro. Dios por mío. Una palabra que se le dijo, por un sistema que lo envolvió. Y mucha gente lo que lo están es sacando más por las acciones, pero esto no depende del sistema ni de la persona que te están empujando que tú lo hagas. Esto depende de que hubo un Dios que te sacó. Y él le dijo, ustedes se acuerdan del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sí. O sea, le está acordando, ustedes se acuerdan del Dios de su pacto, del pacto que hizo con sus padres. Acuérdense de ese Dios.
Cuando los profetas no pudieron hacer que la candela descendiera del cielo, porque la evidencia de que era el Dios verdadero era que la candela cayera del cielo. Esta generación, al igual que lo que tú estás ahora exponiendo delante de las cámaras para que el público vea esta enseñanza, esta generación necesita ver una señal contundente del Dios verdadero. Necesita ver una señal. Porque hay señales que no son verdaderas. No hay señales. No hay señales. Lo que hay ahora mismo es una atmósfera dirigida por una batería, por un bajo, por una emoción, por unas cuerdas vocales que bien escuchadas y bien formadas y alineadas a la música, la gente se siente emocionada. Un avivamiento no bíblico. Sí. Porque hoy en día se está forjando un avivamiento que no es bíblico. Sin cambio. El avivamiento es buscar la presencia de Dios es lo primero. El avivamiento es hacer la voluntad de Dios, no es una emoción. Entonces en estos tiempos se está viviendo una emoción. ¿Qué pasó en la misma lectura? Elías entonces reunió. Elías picó el becerro a la hora sexta de la tarde. Óyeme, todo es una representación del Mesías. Amén. A la hora sexta de la tarde fue que Cristo fue crucificado. Dios mío. A la hora sexta de la tarde fue que Elías ofreció el sacrificio. Tú viniste loco hoy. Eso pasó con ese panorama. Cuando Elías levantó la mano y le dijo: Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, claro, no me dejen vergüenza en esta generación. Si tú me pusiste uno contra todo y tú y yo, sobre dos dioses, sobre un pueblo, sobre una generación que se apartó de ti, no me dejen vergüenza. Cuando Elías levantó la mano, simplemente con levantar la mano, el holocausto, la leña, descendió. ¿Sabe qué? Yo le digo en pocas palabras: yo vine a renovar un pacto con ustedes, porque el holocausto se quemó, la leña se quemó, la piedra se quemó y el agua se consumió. Elías le dijo a ellos: no le pongan candela, no le pongan candela, sí, porque ¿sabe qué? En este camino tú no tienes que ponerle candela, la candela la pone Jehová. Tú nomás tienes que poner tu disposición. Y él le dijo: no le ponga candela. Él le dijo: no le ponga candela. Wow. ¿Sabe por qué él le dijo: ahora al mío échenle agua? Porque no quiero que digan que lo mío fue alguien que lo puso, para que ellos vean que el fuego que va a descender fue Dios que lo mandó. Traten de apagarlo, dañenlo, hagan lo que ustedes quieran. El fuego está ahí. Lo que Dios está buscando es dos personas que sean más que Elías. Te digo por qué más que Elías, porque ya la temporada de Elías pasó. Sí. Ahora la temporada tuya, esta temporada es tuya y es mía. Eso es lo que está pasando con esta generación, que se está proclamando un avivamiento que Dios no lo ha reunido a ellos en ningún lugar. ¿Y sabe por qué Dios no lo ha reunido? Porque no tienen el valor de enfrentarse al sistema. No tienen el valor de enfrentarse al sistema. O sea, disculpa que te interrumpa. Hay gente que tiene la autoridad de Dios como Elías, pero no están en pie de guerra para decirle a un pastor: bájese de ahí que usted está mal. En el sentido de no tienen ese valor. No tienen ese valor. Pero recuerda que la plataforma que hubo en el Monte Carmelo fue porque hubo un rey que no le gustó que Elías le dijera la verdad. Sí. No le maquilló la verdad. Le dijo: tú has dejado el culto a Jehová y tú te has inclinado a los Baales. Sí. Lo que pasa es que Dios anda buscando gente que tengan autoridad, pero que también sean valientes, no sean cobardes. Elías fue una representación de Josué, donde Dios le dijo a Josué: yo te pido que tú seas valiente, que tú seas valiente y que te esfuerces. Elías, la gente lo torna como que fue un cobarde por la amenaza que Jezabel le dijo. Porque salió corriendo. Lo que pasa es, ¿tú sabes qué es lo que está pasando? Él salió corriendo, pero hubo una evidencia de que Dios estuvo con él en Carmelo. Sí. ¿Y sabe qué? Cuando el fuego cayó, el pueblo reconoció y se humilló que Jehová era el Dios verdadero. Esta nación tiene que saber que Jehová es el Dios verdadero. Wow, porque esta nación, yo le dije a una persona: mucha gente tiene la Biblia que está en la bandera, pero yo le dije a ellos: pero el Dios de la bandera, ellos lo han sacado del país, lo han sacado de la nación. El nombre está en la bandera, pero el Dios de la bandera ellos lo han ido sacando poco a poco. Sí. ¿Y sabe qué pasó en el Monte Carmelo? Elías hizo que el corazón de Dios se volviera al hombre, pero hubo una evidencia, hubo una candela que descendió. Si tú quieres que la gente vuelva a Dios, tú tienes que demostrarle que Dios está contigo. Wow.
Tú tienes que demostrarle que Dios sí está contigo. Ahí volvemos a las señales obligadas, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y tú sabes una cosa, la gente a veces cuando está predicando, he escuchado muchos predicadores que dicen que Elías salió corriendo por un rumor que escuchó. No fue un rumor, fue algo real. Fue algo real. Entonces, Elías necesitaba esta persecución, necesitaba esta palabra de acusación en la que su alma se viera intimidada para él poder acudir a Dios. Aunque se sabe que entró en un momento de tristeza y dijo, ya, Señor, quítame la vida, porque el proceso a eso es que te lleva. Proceso, claro. ¿Entiendes? Pero Elías recibió una nueva revelación, porque el hombre de Dios no siempre va a estar prendido en candela todo el tiempo. Tiene sus debilidades, pero ¿sabes qué? Después de tú enfrentar un sistema, tú sabes que tú tienes persecución. Obligatoriamente. Y eso fue lo que pasó con él. El pueblo mismo, que estaba inducido por el sistema, el pueblo mismo cuando reconoció que Dios era el Dios verdadero, él le dijo, mire, me cojan espada y degollen a esa persona. ¿Sabe por qué personas que ellos no están disfrutando de la victoria que Dios le ha dado? Porque ellos han dejado marca, no han eliminado lo que Dios les dijo que eliminaran. Hay brecha todavía. Hay brecha todavía. Hay personas que la falta de perdón hace que haya brecha todavía en su vida. Sí. Que no han obtenido la victoria por la falta de perdón, de entrega. Y él le dijo, yo quiero que ustedes eliminen a esa gente. Ustedes se dieron cuenta cuál es el Dios. Eliminen a esa gente. Dios mío. Él le dijo, eliminen a esa gente. Y lo eliminaron a todos. ¿Sabe por qué el enemigo se revoltió en ese tiempo? Porque se le acabó el relajo. Sí. Llega un tiempo que tú tienes que tumbarle el niño a Satanás. Y eso fue lo que pasó con ese panorama en el Monte Carmelo. Una generación, un pueblo, un profeta y un Dios. ¿Por qué yo te dejé a Dios de último? Porque Dios es el representante de Elías en el Monte Carmelo. Amén. Dios fue el que le dijo a Elías lo que él iba a hacer. Amén. Entonces tú tienes que dejar que sea Dios que te diga lo que tú vayas a hacer. Dios mío. Hay gente que por eso es que han fracasado, porque ellos se han movido sin Dios decirle que se muevan. Amén. Y eso fue lo que pasó con Elías. Y para concluir, ¿por qué te dejé a Dios de último? Porque te quería cerrar con esta palabra. Hay cosas, Dios ve todas las cosas, pero hay cosas que Dios nunca va a ver, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, que no le van a interesar de una. Una cosa es que no le interesen, pero una cosa es que Él nunca lo ha visto, ni lo va a ver. Y la gente dirá, ¿y por qué Dios ve todas las cosas y Dios dice todas las cosas? Lo que Dios nunca va a ver es uno como Él, ni un Dios como Él. Dios nunca va a ver uno como Él. Por eso Dios le garantizó a Elías. Ay, Dios mío. Por eso Dios le garantizó a Elías su victoria. Porque Él le dijo a él, mírame, wow, repite, yo nunca repítelo. voy a ver uno como repite Dios. Eso, por favor. Elías le enseñó a Dios le enseñó a Elías que no iba a haber uno como Él, porque nunca lo ha visto. Dios nunca va a ver uno como Él. Sí. Y la gente dirá, Dios ve todas las cosas, pero Dios nunca va a ver uno como Él, ni va a existir uno como Él. O sea, Dios no tiene rival. Dios es el único. Y por eso dioses significa se escribe con S minúscula. Más Dios con D minúscula. Más Dios se escribe con D mayúscula. Porque Dios nunca va a ver uno como Él. Señores, suscríbanse. Amén. Compartan, activen la campanita. Esto viene fuerte. Hay otro estudio, ¿verdad? Hay otro estudio, hay más estudios. Amén. Tienen que prestarle atención a los estudios, porque en esta generación necesitamos cosas que nos edifiquen cada día más en el sistema donde estamos viviendo, porque el sistema donde nos estamos moviendo nos está arropando, y chin a chin la religiosidad, el sistema pecaminoso está acabando con nuestra vida espiritual. Y Dios nos llamó para que en esta generación seamos la persona que vuelvan los corazones a Dios. Cristo, cuando derramó su sangre en la cruz de Calvario, fue para que nosotros como generación marcáramos otra generación. Amén. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que nosotros como iglesia, Dios nos llama a esta generación a marcar la generación venidera. Se habla de los apóstoles, se habla de los grandes hombres de Dios, pero esos hombres de Dios marcaron generación. Que el sistema no te envuelva en esta generación. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.